sesión. Bueno, primero que nada, la asignatura, ya lo dije, se va a llamar Derecho del Trabajo. Vamos a agotar de 5 a 7 unidades a lo largo de 6 a 7 semanas, en las cuales vamos a comprender cuál es la naturaleza constitucional y la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Para ello, estableceremos parámetros de cómo a la historia de México le corresponde mucho esta parte, ¿no? Del derecho del trabajo, porque este derecho se va a desprender específicamente del artículo 123 constitucional y relacionado con el artículo quinto, con el artículo tercero, con el artículo cuarto y desde luego el artículo primero, que es el más importante, ¿no? Entonces, en esta condición vamos a establecer parámetros de cómo están las relaciones de trabajo, qué es derecho del trabajo, algunas acepciones jurídicas que ustedes ya previamente tuvieron que haber visto en el video explicativo. Y si tienen algunas dudas, las vamos a ir agotando aquí a lo largo de esta sesión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver también algunas condiciones de lo que es una relación individual y una relación colectiva de trabajo, porque no es lo mismo. La relación individual implica solamente algunas prestaciones básicas, las básicas de ley, y en esta cuestión la relación colectiva va a establecer modificaciones y mejores prerrogativas, pero sobre todo mejores condiciones a lo que es la condición laboral de los trabajadores cuando se adhieren o se afilian a los sindicatos. Vamos a ver algunas cláusulas de exclusión y rescisión laboral, qué son las rescisiones de trabajo, cuáles son estas condiciones de despido justificado o en qué condiciones incurriría el patrón en unas causas de despido injustificado, ¿sí? Vamos a ver la libertad de asociación y los sindicatos a través de las coaliciones, federaciones y confederaciones que establece a partir del artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo y sobre todo con su relación al artículo noveno y 123 constitucional en su fracción decimosexta, que nos establece las características de esa asociación sindical, pero también del derecho a huelga cuando se incumplen las condiciones de trabajo de acuerdo al contrato colectivo o bien al contrato ley. Vamos a ver también lo que son las condiciones de laborales óptimas y sobre todo que legisla la Ley Federal del Trabajo en lo referente a lo que son derechos y obligaciones tanto de patrones como de trabajadores. Vamos a establecer los horarios, las áreas, los lugares de trabajo, lo que es la jornada laboral, lo que son las prestaciones básicas, las prestaciones sindicales y sobre todo la integración de los salarios mínimos. Porque recordemos que esta parte del trabajo tiene que ser bien remunerado de acuerdo a una estandarización del salario mínimo. Vamos a ver lo que son las condiciones de vacaciones, aguinaldos, CTU, que es el reparto de utilidades, y otras prestaciones que corresponden a la materia de la relación laboral. Vamos a establecer también por ahí de la unidad sexta los riesgos, enfermedades y accidentes de trabajo, en donde vamos a incluir lo que son la diferencia entre lo que es un riesgo y ya un accidente calificado. Y sobre todo, qué implica para el patrón y sobre todo los beneficios que pudiera acceder el trabajador, ¿no? Vamos a ver algunas condiciones de lo que son las incapacidades temporales, permanentes y sobre todo las obligaciones específicamente que tiene el patrón con respecto de esta parte de cubrir no nada más las prestaciones salariales, sino también las prestaciones en cuanto a esta condición de los derechos y obligaciones. ¿De acuerdo? Pues sean ustedes bienvenidos, me presento con ustedes. Yo soy el licenciado Paulo Lara Vital, soy licenciado en Derecho, desde luego, pero también soy maestro en Criminología e Investigación Científica del Delito, ya con una expertise de más de 21 años en el ramo de la educación, en diferentes puestos operativos. Dedicado a la docencia, tengo ya 5 años, entonces, en esta condición, pues vamos estableciendo esta parte, ¿no? Bien, partiendo de su primer clase, no sé si ustedes ya vieron el video explicativo. Asegúrenme, por favor, si o si no. Sí, ¿Sí? Ok. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos preguntas al respecto? por el momento no. Bien. Ok, el objeto principal de esta clase Zoom es que ustedes, obviamente yo les tengo que reafirmar la explicación del video que les subo previamente, pero que ustedes aborden preguntas, ¿no? En esa cuestión, no se queden con nada, absolutamente con nada. En esta parte, mientras más desahoguemos esta condición de las dudas, será mejor para ustedes y sobre todo para que desarrollen óptimamente el curso. ¿De acuerdo? Permítame un segundito, por favor.
Ok, pues vamos a dar arranque entonces. Establecíamos ya en el video explicativo algunas conceptualizaciones, acepciones, pero sobre todo una parte introductoria de lo que hace el derecho del trabajo. Entendemos que nosotros a lo largo de la historia de México hemos establecido nuestras instituciones a través de los movimientos políticos, de los movimientos sociales, de las guerras civiles, de las guerras de intervención y las guerras posteriores a la independencia de México. Pero en esta parte me voy a centrar específicamente a lo que hace el derecho del trabajo, que parte de la Revolución Mexicana, y sobre todo con la reforma que se hace a la Constitución de 1857 en materia ya de reconocer derechos de asociación, derechos sindicales, derechos laborales, derecho a la educación. Desde luego, el 27 constitucional nos marca el derecho a la reparte de tierras, a lo que es el derecho agrario, la fundación del derecho agrario, y específicamente a esa prohibición de los monopolios en el artículo 28 constitucional. Sin embargo, la constitución política en su ramo y para la época fue la primera en el mundo en establecer los derechos laborales. Y entonces esto hace que la constitución sea un documento no nada más rígido para el país, por cuanto al contenido y por cuanto al articulado, sino también por cuanto al reconocimiento de estas garantías que hacen a los trabajadores que prestamos servicios a las empresas, un país hasta cierto punto vanguardista, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte del derecho en de la última época siempre va a fijar el nacimiento a través de acepciones fundamentales y sobre todo que el derecho del trabajo va direccionado a proteger los derechos del trabajador, pero específicamente a equilibrar los factores de la producción que existen entre los modelos económicos, entre los propietarios de las empresas y desde luego entre nosotros los prestadores de servicios. Por hace esta parte del avance tecnológico y la adenda de la ciencia, hoy día nosotros contamos con mejores tecnologías, hoy día nosotros contamos con mejores recursos para desempeñar la materia del trabajo. Y esta parte ha sufrido cambios importantes, ¿no? Sobre todo en los procesos evolutivos de cómo hoy día se prestan los trabajos y sobre todo en la última modernidad que es la post-pandemia de la COVID-19, cómo establecemos hoy día esas condiciones de mejora continua. Entonces, a lo largo del curso vamos a tener el propósito de explicarles a ustedes los aspectos sí generales del derecho del trabajo, pero también de las reformas más recientes que ha sufrido nuestra ley a partir del 1 de mayo del año 2019 y del 20 de abril del año 2021, con respecto de esos ámbitos generales en cuanto a la producción. Y sobre todo que del marco general de normas válidas, el derecho va a establecer algunas condiciones a las características individuales, pero también a las características especiales de esos trabajos que desempeñan diversos entes jurídicos. Por otra parte, en los últimos años hubo una centralización en cuanto al tema del outsourcing, o mejor dicho, el trabajo subrogado o subcontratado, que hoy día ya está fuera de la jugada, ¿no? En materia jurídica, sobre todo porque no se privilegiaban condiciones óptimas del trabajo y no se privilegiaban esos derechos que marca la Constitución política. Entonces, y la propia Ley Federal del Trabajo, desde luego. Entonces, esta reforma viene a fijar una postura prohibitiva para su aplicación, pero sí permanece algunas condiciones de la subcontratación sobre servicios especializados, los cuales establecerán reglas específicas y reglas expresas. ¿Para qué? Para que nosotros posibilitemos esas condiciones de ley y sobre todo que tenga un pleno ejercicio de acuerdo a los estatutos de la Ley Federal del Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte también, dentro del proceso evolutivo de la Ley Federal del Trabajo, establece lo que es ya la desaparición de las juntas de conciliación y se agregan lo que llamamos a la codificación adjetiva de la propia Ley Federal del Trabajo, lo que son los tribunales de justicia laboral. Y con esto también el surgimiento de una autoridad llamada Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual se va a encargar de resolver los conflictos que surjan entre trabajadores y patrones. Y sobre todo que ahora sí se va a fijar una buena litis en materia laboral, una buena jurisdicción en cuanto a estas controversias. Ahora, ¿cuál es el elemento primigenio antes de llegar a un juicio laboral? La conciliación. Eso es, y sí o sí tiene que operarse porque de lo contrario no podrás avanzar a la siguiente instancia. Y en esa condición se busca que tanto patrones como trabajadores agoten los mecanismos de mediación necesarios para que para no llegar a los tribunales y que estos juicios se hagan un tanto más largos, un tanto más engorrosos, un tanto más
obsoletos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, en esa parte, nosotros tenemos que observar cómo va a operar hoy día el nuevo sistema de justicia laboral con respecto ya de lo establecido en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero ahora desde un punto de vista de justiciabilidad. ¿De acuerdo? Por otra parte, vamos a establecer también cómo hoy día, lo acabo de referir, se incorpora tanto el teletrabajo como el trabajo en casa para los centros de trabajo. En esta condición es una nueva realidad que se va a presentar como un distintivo específico, como un distintivo de avance tecnológico, pero también de avance a la información. Digo, tan es así que hoy día nosotros que estamos aquí presentes, estamos a través de una pantalla de computadora, un dispositivo móvil, un dispositivo que me pueda transportar de un lugar a otro, ¿no? A lo mejor yo puedo estar aquí en el Estado de México y ustedes están en Ciudad de México, en cualquier estado de la República, o incluso en el extranjero, y pueden abordar ya ahora su clase. Entonces, para mí, hoy día, esta herramienta tecnológica se convierte en un buen medio de ejecución laboral y en pleno desarrollo, porque promete, establece esa plenitud de las operaciones laborales sin necesidad de presentarte al centro laboral. Entonces, en esta condición, para mí, que yo me dedico a la docencia, para mí es lo mismo estar en un aula presencial que en un aula virtual. O sea, la calidad de trabajo es la misma. Y es mi obligación estar en esa parte de la vanguardia, ¿no? Actualizarme en cuanto a las tecnologías, ¿no? Actualizarme en cuanto a las herramientas de plataformas educativas. Entonces, en esta parte se sintetiza el trabajo de varios hombres a través de las tecnologías de la información. Otra parte también de la protección jurídica que otorga a los trabajadores es las personas que están al servicio de los hogares. En esta condición, tiene que establecerse una mayor visualización y sobre todo un mejor posicionamiento por cuanto a una población que todavía no se considera, no obstante que el trabajo doméstico ya tiene algunas décadas que está reconocido no solo en la doctrina, sino en la propia Ley Federal del Trabajo, para que establezcamos esas visibilidades, ¿no? De las trabajadoras y los trabajadores al servicio de lo doméstico. Y sobre todo que no nada más sean protectores en cuanto a su salario, sino por cuanto hace a la seguridad social. Entonces aquí es obligación del patrón ya afiliar al régimen del seguro social a esos trabajadores y esas trabajadoras al servicio del hogar con carácter de obligatorio. ¿Sí? Entonces vamos a establecer algunos aspectos generales del trabajo en cuanto a los supuestos y sobre todo los sujetos del derecho del trabajo. Nosotros, desde luego, somos como individuos el sujeto central de la conformación tripartita entre la relación jurídica del trabajo, es decir, un patrón, un trabajador y un vínculo jurídico. Partiendo de que el trabajador es la parte esencial y parte principal de esta disciplina jurídica, nosotros estamos rodeados de cosas que si bien nos van a dar un cúmulo de conocimientos, también formamos parte de ese reposicionamiento y ese redimensionamiento de lo que es el trabajo en México. ¿Sí? Por otra parte, el patrón, pues es el aspecto relevante y corresponsable, pero sobre todo es ese sujeto activo sobre el cual va a recaer no solamente la condición de proveedor, sino también la razón económica por la cual se integran las fuentes de empleo. Y en esta condición su propósito será generar fuentes de trabajo y relaciones que sean dúctiles, que sean estatutarias, que sean jurídicas, para que incidan en la condición real de los trabajadores por cuanto al mejoramiento de la economía, no nada más del propio trabajador, sino de las familias mexicanas, ¿no? Nos dice el artículo 123 constitucional que todo trabajo eh, debe de ser digno y que toda persona tiene derecho al trabajo. Para estos efectos, nosotros debemos ser socialmente responsables, pero el patrón tendrá la obligación y esa carga jurídica de proveer, crear y promover empleos, proveer nuevos empleos, que a través de la Organización Social del Trabajo, de acuerdo a la ley, nosotros estableceremos esas relaciones para que, para hacer una relación sana, una relación estable, una relación máxima. Y sobre todo, jóvenes, que en esta condición históricamente hay una constitucionalización del derecho al trabajo. Esto parte a través de la consagración del artículo 123 constitucional, porque aquí es donde vamos a encontrar la génesis de las condiciones de trabajo. Si bien el 123 nos marca dos apartados, que es el A para los trabajadores al servicio de los particulares y el apartado B para los trabajadores del servicio público, es decir, los trabajadores que trabajan al servicio del Estado, necesitamos elevarnos al rango más alto de la Constitución.
constitución política. ¿Sí? Necesitamos estar en concordancia en esta paridad de equilibrar los factores de la producción entre el capital social del trabajo y entre el capital humano que hace la fuente de trabajo. Como piedra angular, necesitamos encontrar esa estructura material y sobre todo esa condición contractualista de las fuentes de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte nosotros vamos a encontrar que el derecho al trabajo, en cuanto a su naturaleza jurídica, necesitará de este elemento primigenio en cuanto a su constitución, pero sobre todo en cuanto a cómo está formado esta parte del derecho, ¿no? Nosotros necesitamos establecer cómo el derecho del trabajo establece esta noción eh, semántica, pero también esta noción de cómo la naturaleza jurídica, al pertenecer a un derecho social, proyecta desde su núcleo ese conjunto de normas jurídicas, pero con límites a la autonomía de la voluntad de las partes. Pero sobre todo que en estos términos se debe apuntalar a que la renuncia no es exclusiva de los trabajadores y no debe operar esa renuncia de derechos de los trabajadores, sino todo lo contrario, que debe de establecerse esta línea en cuanto a los mínimos y máximos de las bases protectoras del derecho del trabajo. Y sobre todo que nosotros vamos a entender cómo es que las figuras nacientes del salario, del reparto de utilidades, de las vacaciones, brindan más allá que un simple acuerdo de voluntades entre un patrón y un trabajador. Uh-huh. Por tanto, las normas son de observancia general para quienes, para todos los que podemos trabajar, para todos los que podemos establecer relaciones jurídicas de trabajo. Sin embargo, en esta condición, el derecho al trabajo va a fortalecer el progreso nacional y va a fortalecer esta parte del crecimiento económico. ¿Sí? Obviamente también participan los estatutos internacionales. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a condicionar cómo la ley interna en la Constitución política nos establece, sí, el 123, el quinto constitucional, la propia ley federal del trabajo, pero que se afirme esos derechos laborales en los pactos internacionales para cuando las leyes modelos estén fallando, para cuando las leyes internas estén fallando, se pueda recurrir a los tratados internacionales en materia del trabajo y en materia de derechos humanos, porque hoy día el trabajo también es reconocido como un derecho humano. Entonces, en esta condición, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya forma parte aquí de la cuarta generación de los derechos humanos, es adoptado por México el 16 de diciembre del año del 66, pero entra en vigor a partir del 3 de enero del año de 1966. Y que a la par del modelo ONU, surge la Organización Internacional del Trabajo, por la cual nosotros vamos a establecer varias condiciones estatutarias en materia de la ley moderna. ¿Sí? Mientras que en el sistema interamericano existe el protocolo adicional sobre la Convención Americana de Derechos Humanos y también materia del derecho económico, social y cultural, que México adopta en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 1998. Yo agregaría aquí a esta lámina, en cuanto al artículo cuarto constitucional, lo que hoy día conocemos como son los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué? Porque también es menester del trabajo proteger la cultura mexicana, proteger esta parte de la identidad nacional, pero también privilegiar el medio ambiente que nos rodea. Hoy día es obligación de los centros de trabajo establecer directrices para proteger el medio ambiente, para que se utilice menos papel, para que los recursos se optimicen mejor, para que haya reciclaje, para que haya buenas empresas. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en esta parte, sí, obviamente, a la par de la transformación, siempre se van a presentar unas problemáticas. ¿Por qué? Porque debido a la exigencia competitiva que hace hoy día el nuevo modelo económico y sobre todo estos modelos neoliberales, establecen que el trabajo necesita de avances tecnológicos, necesita de ahora de una inteligencia artificial y de una automatización y robótica correspondiente. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, a la par de la transición de los avances tecnológicos, hemos hecho e incorporado a nuestra vida cotidiana las herramientas necesarias para establecer esas condiciones y esas nociones de cómo el trabajo favorece. Pero aquí entra la disyuntiva para todos, ¿no? O sea, quien no se capacite, quien no esté a la vanguardia, va a tener serios problemas en cuanto a esa transición tecnológica. ¿Por qué? Porque hoy día necesitamos de un teléfono móvil, un teléfono inteligente, necesitamos manejar redes sociales, necesitamos manejar computadoras, manejar equipos de alta tecnología.
Entonces, obviamente, las personas menos preparadas son las que van a aprovechar menos las nuevas oportunidades. Aquí es donde nosotros también como abogados en formación y abogados postulantes necesitamos entrar en ese criterio homogéneo de que hoy día puedo promover pues, desde mi casa, ¿no? Hoy puedo promover en la internet, puedo checar el boletín judicial de manera electrónica, puedo establecer incluso ya hasta eh, audiencias en internet, ¿no? Entonces, este cúmulo de oportunidades, muchachos, entenderamos que nosotros como abogados también ya nos debemos a la actualización de esas nuevas tecnologías de la información. Por ende, los avances tecnológicos de la mano de la inteligencia artificial y los sistemas automatizados en materia informática, en materia de base de datos, nos van a permitir utilizar mejor a la robótica. Sobre todo que las competencias de hoy ya se están ajustando a lo que estamos viviendo el día de mañana. Esas competencias deben estar no solo desfasadas, sino rápidamente adquiridas para crear nuevas competencias en el trabajo. ¿Sí? Por eso hoy día te piden en las postulaciones qué tan preparado estás en cuanto a los avances tecnológicos. Repito, el manejo de la computadora, el manejo de telefonía celular, el manejo de incluso hasta de redes sociales. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Ninguna. Continúo entonces. Bien, entonces en esta condición, muchachos, el trabajo en esta época moderna requiere no preocuparse de la incertidumbre del futuro, requiere ocuparse de hoy día para saber asumir los retos profesionales, técnicos y sobre todo, qué tan académica y mentalmente estoy capacitado para incursionar en esas áreas laborales. Recordemos que en lo relativo a las reformas, hoy día nosotros estableceremos esta parte de cómo en México el artículo tercero en sus párrafos primero y cuarto establece que el trabajo es un derecho, sí, pero es un derecho y un deber social. ¿Por qué? Porque el trabajo, esto corresponde a un derecho de clase. El trabajo es considerado un derecho de clase. ¿Y de clase de quién? De la clase trabajadora. Porque nosotros hacemos las fuentes de trabajo. Nosotros potencializamos a los patrones para que ellos puedan posicionar a sus empresas y los mantengan a la vanguardia. Porque nosotros tenemos que tener ese cúmulo en que el artículo, perdón, en que el trabajo no es un artículo del comercio, sino más bien sirve para el comercio y que nosotros tenemos en cuanto a la dignidad, en cuanto a la libertad de elegir la profesión que a mí mejor me sea favorable, mientras sea lícita, reconozca la igualdad entre las leyes mexicanas. ¿Por qué el trabajo es o el derecho al trabajo es un deber social o de interés público y social? Porque debe garantizar un ambiente sano, un ambiente libre de violencia, un ambiente libre de discriminación, que promueva y vigile, sí, la capacitación, pero también el adiestramiento dentro de los centros de trabajo. Y sobre todo que esta parte de vigilar capacitación y adiestramiento nos va a dar a esa certeza de llegar a una competencia y a una ventaja competitiva mayor. Laboralmente hablando, prolifera la productividad y la calidad en cuanto a esa sustentabilidad ambiental. Y sobre todo, ¿qué beneficios tiene que generar el derecho del trabajo para patrones y trabajadores? ¿De acuerdo? Entonces, en este binomio social del derecho del trabajo, surge la correlatividad entre la libertad del trabajo como un derecho humano, pero también en cuanto al ejercicio de esa libertad apegado a la dignidad, a la libertad de expresión y al deber social que nosotros debemos de operar en cuanto a esta parte, ¿no? O sea, libertad y trabajo, libertad y dignidad, necesitamos como elemento fundamental posicionarlos en la relación jurídica y siendo el depositario final el trabajador, porque el trabajador es el que está dotado de ese elemento volitivo para poderse adherir a una empresa y sobre todo actuar de acuerdo a los atributos ya descritos con mera y entera profesionalidad. ¿Vamos bien? Entonces, en esta condición, el trabajo siempre va a tener una significancia como acto personal, pero debe de ser el resultado de fuerzas e impulsos existentes e inherentes al ser humano. Es decir, si yo no tengo la decisión libre de dedicarme a la profesión que a mí me guste, pues estoy perdiendo el tiempo. Honestamente estoy perdiendo el tiempo. Hoy día necesitamos gente, sí, mejor preparada, mayor preparada, pero sobre todo que le guste su profesión, que esté enamorado de su profesión. Por ahí de repente me llegan a decir a mí, ¿por qué impartes clases? Pues a lo mejor a diferencia de algunos colegas, pues porque yo sí tengo la vocación de hacer lo que me gusta, ¿no?
A mí me fascina estar en la docencia, más allá de de la abogacía postulante o estas condiciones, pues encuentro en la docencia esa parte de cómo el resultado en cuanto a a mi pulsión personal considera que la libertad es el pilar importante para yo poder realizar y ejecutar mi trabajo, ¿no? Entonces, en esta parte, el abogado también tiene que entender que la dignidad siempre debe ser una característica peculiar de todos los seres humanos para establecer condiciones de calidad en cuanto al servicio de justicia. Y desde luego, en general, en todas las prestadores de servicios, los trabajadores tenemos que estar en esta categoría de sujetos, pero también con relación del objeto social del trabajo, que es hacer que un modelo humano con calidad real para posicionar mejor a las condiciones laborales. Entonces, en esta parte, el derecho al trabajo va a establecer ese conjunto de libertades, de dignidad, pero sobre todo que va a entablar una correspondencia a los estatutos jurídicos. ¿Por qué? Porque van a estar contenidos en una calidad humanista. ¿Para qué? Para crear mejores épocas, para demandar mejores condiciones laborales y salariales. Y sobre todo, que con base en mis conocimientos y competencias se me reconozcan los ámbitos de observación y aplicación de esos resultados homogéneos con respecto a los trabajadores. El artículo tercero sufre una reforma también en materia del trabajo en cuanto a las garantías del mismo, ¿no? En cuanto que el trabajador tiene que ser visto ya también desde un punto de vista del interés social, no nada más desde el interés económico o desde el interés jurídico, del interés social. ¿Por qué? Porque nosotros al desarrollarnos en centros de trabajo libres de violencia, libres de discriminación, libres de condiciones despóticas, vamos a actuar simultáneamente hacia una mejor capacitación y un mejor adiestramiento que nos permite ejercer, de acuerdo a la ventaja competitiva, la productividad y sobre todo la calidad efectiva en los centros de trabajo, ¿sí? En función de estos elementos, nosotros vamos a obtener beneficios en conjunción del trabajador y el patrón. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos contentos, estamos haciendo bien la chamba, ¿qué va a pasar con el patrón? El patrón va a generar más utilidad y por lo tanto puede haber promociones, puede haber mejoras salariales, puede haber expansiones en cuanto a los centros de trabajo, ¿no? O sea, puede haber ahí una expansión que te permita ya viajar a otros lugares, que te permita capacitarte en cuanto a idiomas. Entonces, en esta condición, para el artículo tercero en su párrafo ter, nos dice que van a surgir hoy día con el nuevo modelo laboral figuras como la autoridad conciliadora, es decir, el surgimiento y nacimiento de los centros federales de conciliación y registro laboral, de las 32 entidades federativas. ¿Para qué? Para dilucidar conflictos suscitados de las relaciones entre trabajadores y patrones. Que la autoridad registral, a través del Centro Federal de Conciliación, estatuta esos centros de conciliación. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a los principios de la Constitución Política, se haga referencia a qué debo actuar para que ambas partes lleguen a un buen acuerdo. Para que en caso de que no se llegue a un acuerdo, bueno, pues entonces ya intervenga el órgano jurisdiccional a través de los tribunales de justicia laboral y puedan correr traslados. ¿Para qué? Para que se salvaguarden los derechos del trabajador y se puedan suscitar mejores y sanas controversias, ¿sí? Entonces, en esta condición, nosotros vamos trazando también un nuevo esquema para la solución de los problemas jurídicos en materia laboral. Por eso resulta relevante que la conciliación sea el elemento reina madre. ¿Para qué? Para que antes de llegar a un juicio tú puedas agotar esos procedimientos y sobre todo soluciones de manera asertiva las controversias que se susciten de materia laboral. De no ser así, pues que la judicialización ahora sí sea atendida por especialistas en derecho del trabajo, que no sea atendida nada más por personal de la Junta, sino que ahora también operen los tribunales en un ámbito judicial, valga la redundancia, establezca esas normas de propia ley. ¿Para qué? Para que el tribunal resuelva acorde a las pretensiones de cada una de las partes. En el entendido que en el derecho procesal del trabajo la carga de la prueba siempre la tendrá el patrón, ¿sí? Es el que tendrá que probar y dar probanza de si el trabajador incurrió en faltas de probidez, en faltas de honradez, si fue un trabajador conflictivo, si fue un trabajador faltista. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en esta parte, también nosotros debemos destacar que las nuevas reformas hechas a la Ley Federal del Trabajo atacan los elementos eh, de actuación a violación a terceros, ¿no? Esas condiciones de cómo nosotros no podemos dejar en estado de vulnerabilidad si hemos fallecido a nuestros familiares o a los cónyuges supérstices, ¿no? Aquí el derecho del trabajo
se convierte en esa condición de cómo vamos a establecer las directrices de un reconocimiento funcional, jurisdiccional, pero sobre todo en apego a derechos humanos cuando se vulneren esas condiciones de libertad de trabajo, ese pleno ejercicio de la dirección adecuada y sobre todo cómo nosotros estamos estableciendo las condiciones primigenias del derecho al trabajo. Por otra parte, vamos a establecer ahora los conceptos y excepciones básicas del derecho al trabajo. Recordemos, y esto aquí, quiero que pongan mucho énfasis en esto, muchachos. ¿Por qué? Porque esto es pregunta de examen, ¿no? Aquí en esta condición, el derecho del trabajo, desde su sentido etimológico, va a representar una traba, ¿sí? De repente nosotros semánticamente se nos olvidan esas palabritas tan coloquiales que tenemos de que es que algo se me trabó, es que ahora ya no encontré la manera de destrabar. Entonces, en esta parte la definición etimológica partirá de las acepciones tabista traps, que significa traba. Es decir, que para nosotros el trabajo siempre representará una traba, ¿sí? En la medida que lo vayamos desempeñando y sobre todo que representa para quién, para que nosotros establezcamos esa labranza de la tierra. Del vocablo latín laborare, labrare, significa labrar. Y sobre todo que nosotros desde donde estemos trabajando, siempre vamos a, ¿qué? A labrar la tierra. Siempre vamos a establecer que históricamente toda actividad humana de carácter intelectual o material representa una traba para él. Entonces representará el máximo esfuerzo personal e individual para poder lograr los objetivos que me imponen en mi centro de trabajo, que me imponen en mi empresa, que me imponen en esta condición para poder establecer que el conjunto de normas jurídicas entre las relaciones del trabajador y el patrón están derivadas sí de la prestación de un trabajo, pero que esa relación va a aparecer en una línea subordinada, en una línea vertical mediante el pago de un salario. Siempre que hablemos de las relaciones de trabajo es una figura llamada trabajador, otra figura llamada patrón, y la relación jurídica en línea vertical, subordinada, que se establecerá mediante ¿qué? El pago de un salario. Aquí podemos tener algunos paréntesis referidos en cuanto a diversas leyes que se desprenden del artículo quinto constitucional, como por ejemplo los prestadores de servicio social, ¿no? O los prestadores de prácticas profesionales muy recientemente. Hoy día sí se adhieren a los centros de trabajo, sobre todo en el sector público, para prestar un servicio a realizar actividades cotidianas del trabajo, pero no están bajo un salario remunerado. Están como prestadores de servicio porque le retribuyen a su país lo hecho en los centros académicos. ¿De acuerdo? Tienen para ello una ley del servicio social, tienen un reglamento interior de trabajo, pero también un reglamento que se desprende del artículo quinto constitucional, que ahí establece que es un profesionista, los requisitos que se requieren para ser profesionista, los requisitos que se requieren para ser un trabajador de carácter ordinario. Entonces, en esta parte, Rafael de Pina nos dice que el trabajo es un conjunto de normas jurídicas que van a destinar las relaciones obrero-patronales, pero que también se van a encargar de resolver conflictos que surjan en la ocasión de ellas. El derecho del trabajo encontrará su base constitucional, muchachos, muy importante eso, su base constitucional en el 123 de la Constitución Política, de la cual se va a desprender la categoría del trabajo y la previsión social, ¿sí? Por ahí échense una leidita, vayan viendo muy así general cómo está estipulado tanto el apartado A como el apartado B, ¿de acuerdo? Y sobre todo, que el trabajo encontrará esa utilidad de ser un derecho social. Repito, con la reforma hecha a la Constitución de 1857 y la promulgación hecha en 1917 de esta Constitución, hoy día se agregaron los derechos del trabajo y la previsión social, los derechos sociales. Por eso, de acuerdo a la clasificación del derecho, el derecho del trabajo no pertenece ni al derecho público ni al derecho privado, corresponde al derecho social, que de la mano del derecho agrario son reconocidos con la promulgación de 1917 de esta nueva constitución que rige hoy día nuestro país. Por otra parte, es un derecho de clase, porque como lo dije a la de la sesión, el derecho del trabajo corresponde a esa clase trabajadora, a esa clase que nosotros hacemos el proletariado, que muy despótica y despectivamente nos dicen la prole, ¿no? Eso no debe operar. Yo orgullosamente digo que soy de la prole, porque de acuerdo a los soviets rusos,
El soviet instauró esa parte del proletariado y sobre todo del progreso nacional a través del derecho de clase y del derecho social, que hace el derecho al trabajo, que corresponde a esta rama del derecho una legislación social llamada Ley Federal del Trabajo y leyes que se desprenden complementaria y supletoriamente. ¿Para qué? Para establecer una condición industrial. Obviamente el derecho del trabajo sí que contiene normas privilegiadas, pero que van exclusivamente al sector obrero, al sector empleado. Y al establecer una regulación entre el obrero y el patrón, está inspirada en la idea de alcanzar ¿qué? Un fin común llamado justicia social. Porque la justicia social debe alcanzar esos modos de producción equitativos, debe alcanzar esos modos de producción sociales para que las familias tengan esa prestación de trabajo bien remunerada, si bien de carácter subordinado, tiene que estar bien remunerada, perdón. Y que el derecho del trabajo también tiene principios, normas e instituciones para que sean de observancia general en las prestaciones de trabajo. Por tanto, ¿qué finalidades tiene el derecho del trabajo? En primero, asegurar la salud y la calidad de vida de los trabajadores, porque en acorde a la actividad que cotidianamente desarrollamos, nosotros vamos a obtener un nivel decoroso de vida. O sea, yo creo que nadie trabaja por hobby, más bien todos trabajamos por necesidades diferentes. Algunos trabajamos más por hambre que otros, pero bueno, finalmente yo tengo que obtener un decoro en cuanto al estilo de vida que deseo obtener. Por eso el derecho al trabajo en su categoría individual va a establecer esas normas jurídicas establecidas a través de las jornadas de trabajo, las jornadas de descanso, los días de feriado oficial de descanso, las vacaciones y los principios del salario. Desde luego que con el nacimiento y la vida de las relaciones individuales de trabajo, nosotros adquirimos derechos, pero también obligaciones recíprocos. No nada más corresponden al patrón, corresponden también al trabajador establecer esas condiciones óptimas del derecho al trabajo. Obviamente se va a integrar bajo los principios de libertad de coalición, perdón, aquí haciendo esa excepción del derecho colectivo, el derecho colectivo viene derivado de la libertad de coalición que establece el artículo 364 y 365 del Código, perdón, de la legislación laboral. Y que en esta parte va a permitir la unión de trabajadores para la defensa de intereses comunes. Es decir, cómo me voy a establecer a través de las asociaciones profesionales para formar sindicatos, federaciones y confederaciones. Más adelante vamos a ir explicando paso a paso cuál corresponde a esto. Y sobre todo que propone dos finalidades. Una finalidad mediata, que es fortalecer la unión social de los trabajadores, ¿mediante qué? Mediante la creación de condiciones de trabajo mayormente decorosas. Y en la parte inmediata, que se busque un mejor mañana en cuanto a las proximidades del régimen social y económico más justo que hacen esas relaciones. Con el surgimiento del derecho al trabajo surgen dos modalidades de los contratos, independientes y sobre todo diferentes del contrato individual. En este caso es el contrato colectivo y el contrato ley, que son instrumentos de la clase asociada llamada sindicatos. ¿Para qué? Para plasmar de manera inmediata ese fundamento constitucional que tiene el trabajo digno. ¿Sí? Entonces, el trabajo, de acuerdo a su naturaleza jurídica, establecerá que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Nos dice el artículo segundo en su párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo que el trabajo decente debe promover la creación de empleos y organizarse socialmente. ¿Para qué? Para unas buenas relaciones de trabajo. Además de contar con la relatividad al artículo quinto constitucional de los que aquí estamos presentes y los que próximamente nos van a ver en la grabación del video, decidimos elegir la profesión de abogados porque nos gusta, porque es lícita, porque esa profesión a mí es afín a mis intereses personales. ¿Estamos de acuerdo? Y si por ahí alguien está obligado a estudiar esta carrera, bueno, pues ya de algo le ha de servir esta carrera, ¿no? Yo siempre le culminaré a que la concluya y de algo le ha de servir, y ya después que se dedique a lo que más les gusta, ¿no? Entonces, en esta parte, el trabajo también, dentro de su naturaleza jurídica, establece garantías sociales individuales que no deben pasarse por alto en el marco jurídico de la ley federal, sino que también se agreguen y se atiendan de acuerdo a los preceptos del artículo 123. ¿Para qué? Para que en el contenido de su naturaleza jurídica establezcamos las disciplinas. ¿De acuerdo? Entonces, en materia del trabajo surge por ahí del siglo XX como una rama del derecho, pero que a pesar de que son relaciones civiles entre particulares, su virtud social
establece como un ente autónomo del derecho y es una rama sumamente joven, ¿eh? A pesar de que ya son casi más de 100 años de que se agregaron estos derechos a la Constitución política, el derecho al trabajo y la previsión social son ramas sociales y políticas muy jóvenes, mucho, muy jóvenes. Por lo tanto, también se debe atribuir a esa naturaleza jurídica la tecnología. ¿Sí? Entonces, en esta condición, jóvenes, establecemos que las normas jurídicas deben sí regular las condiciones de trabajo, pero que también nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades, vamos a establecer autonomías y la relación jurídica con otras disciplinas, ¿no? Como por ejemplo, que el trabajo sea eh, autónomo y legislativo. ¿Por qué? Porque los legisladores también tienen que vigilar esas normas agregadas al derecho del trabajo. ¿Por qué debe de establecer autonomía científica? Porque nosotros necesitamos de sistemas doctrinales, pero también sistemas tecnológicos para mejorar las condiciones de trabajo. Porque dentro de la didáctica, también nosotros necesitamos educación para ser mejores empleados. Este país necesita una mejor educación para formar buenos profesionistas. Y sobre todo la autonomía jurisdiccional, ¿por qué? Porque hoy día contamos ya no con las juntas de conciliación, pero sí con los tribunales de justicia laboral agregados a los centros federal de conciliación y sobre todo de registro laboral. Entonces, con el trabajo van a surgir figuras de acuerdo al derecho civil, que más adelante vamos a ver y lo voy a explicar oportunamente, de los contratos, de lo que son los actos jurídicos, de lo que son los supuestos y hechos jurídicos también, de las relaciones de prescripción, capacidad, incapacidad, de quiénes pueden ser sujetos para celebrar contratos, las obligaciones y responsabilidades. Del derecho constitucional, porque esta rama corresponde específicamente al artículo 123 y sus demás correlacionados. Entonces, en esta condición también podemos relacionar el derecho penal, porque cuando el trabajo ya no es dúctil, cuando el trabajo ya no es lícito, el derecho penal puede intervenir en lo relativo al capítulo del 992 al 1010 de la Ley Federal del Trabajo, por malas prácticas, por acoso, por abuso, por fraudes inclusive, ¿no? Entonces, en esta condición, también el derecho al trabajo necesita establecer principios, ¿no? Estos principios de reivindicar a la clase trabajadora, tutelar y proteger lo que se quiera pretender con la fuerza de trabajo. Por ahí José Dávalos nos dice que el trabajo reivindicatorio busca restituir a la clase trabajadora que somos nosotros el goce de los derechos, pero que también suprimir esa condición tradicional explotada del sistema capitalista, ¿no? O sea, que hoy día entendemos que el sistema capitalista opera en la mayoría de los bloques económicos del mundo, pero que finalmente debemos dejar de ser explotados por esa o por ese modelo. Que el trabajo también busca recuperar un poco de lo que se ha perdido a lo largo de la historia, es decir, que el trabajador, al contar solamente con la fuerza de trabajo, necesita asegurarse de un mecanismo de subsistencia. Y sobre todo que esta fuerza tiene que ser más valorada y no infravalorada, más valorada y sobre todo garantizar la subsistencia digna de los trabajadores al servicio de los patrones. ¿Por qué? Porque vamos a obtener mejores y mayores beneficios. Desde luego que el trabajo, al ser un derecho y el deber, necesita situar a las sociedades en una generalidad. ¿Por qué? Porque debemos entender que nosotros tenemos derechos, pero también nos imponen deberes. Y esos deberes de ser profesionales, de ser éticos, de ser eh, mejores trabajadores y sobre todo honrados con sus patrones. ¿De acuerdo? La libertad de empleo establecida en el artículo 5 constitucional y sobre todo que el trabajo que se desempeñe no sea contrario a las leyes, que no constituya fuentes de delito. Ese artículo cuarto constitucional que nos dice la igualdad de los hombres y las mujeres para obtener estas condiciones del derecho al trabajo. Ahora, que del propio 123 también nos reconocen los derechos de huelga cuando estamos afiliados a sindicatos. Y la huelga es un paro provisional de labores cuando no se están cumpliendo los estatutos contenidos en el contrato colectivo o en el contrato laboral. Y sobre todo que el trabajo debe ser una fuente de estabilidad para el empleo, una fuente estable y sobre todo legislada. ¿Por qué? Porque esto va a otorgar mejores condiciones laborales y salariales. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Nada. Bien. Entonces, no me queda más que agradecerles la sesión del día de hoy. Vamos a estar trabajando con una plataforma educativa, vamos a estar trabajando con las clases sincrónicas y asincrónicas. Entero en esta parte, ¿no? Sí les exhorto a que se conecten
los días sábados para que aquí ustedes puedan despejar todas las dudas habidas. Ninguna, profesor. Gracias, gracias. Para que ustedes puedan aquí establecer todas las dudas habidas y por haber, y que en esta condición nosotros como docentes les vayamos despejando sus inquietudes. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, voy a parar un momento la grabación para que nosotros vayamos viendo el encuadre.